Si una planta, un sarmientito que está añadido, pegado bien a la vid, da fruto, ¿qué es lo que hace el viñador? Lo poda. Volvemos a tener con claridad cuál es el significado de las situaciones que nos pasan. Entonces, de lo que se trata es de que muchas veces ese tipo de situaciones nos fortalezcan, no nos echen para abajo. Como pasó con el pueblo de Israel, así nosotros, el Evangelio nos lo recuerda. El Padre quiere que si ya estamos dando fruto, no nos quedemos con lo que ya hacemos, sino que demos más, y entonces nos poda. Una persona que no escuche esto, que no lea bien el Evangelio, dice, anda, soy cristiano, estoy haciendo bien a los demás y mira cómo me va. Mejor dejo de hacer lo que estoy haciendo. Lee mal la historia. La historia siempre hay que interpretarla bien, los hechos hay que interpretarlos de acuerdo a la fe, de acuerdo a la luz que el Evangelio nos va dando. Entonces nosotros vamos viendo que todas estas situaciones que nos ocurren son para fortalecernos. Se acaba el tema del templo y de la iglesia, por eso, en vez de ponernos a criticar a la iglesia porque se cerraron las puertas de los templos, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Cada quien se lo tiene que preguntar. Es muy fácil echar la culpa a los demás y no hacer nada. Entonces de lo que se trata es ver cómo respondemos ante este tipo de situaciones. Si nuestra fe va siendo más adulta, vamos teniendo respuestas originales a partir de nuestra fe, de nuestra madurez, o somos todavía niños. Bueno, pues este yo creo que es un evento que es importante reflexionar juntos. En el Evangelio de hoy, pues, y retomando todo esto que estamos diciendo, nos recuerda que somos parte de un gran pueblo, de una gran iglesia. En el Evangelio se nos pone el ejemplo de la vid y los sarmientos. Formamos parte los unos de los otros. Formamos parte los unos de los otros. ¿Qué pasa si uno está contagiado? Contagia a otros. Esa es la vida. ¿Por qué pasa eso? Porque formamos parte los unos de los otros. Estamos juntos. Ahora traspasemos esto no a los virus físicos, sino a los espirituales. ¿Qué pasa si una persona obra el mal? Que contagia también a los que están juntito a él. Y entonces nos ponemos a obrar mal todos. ¿Por qué no hacemos una especie de algo parecido a lo que hemos hecho en relación al pecado, en relación al mal? ¿Se imaginan? Paramos todo cuando nos encontramos con que uno dice mentiras. Y entonces, ponte tu cubreboca y vete a tu cuarto. Estamos separando el pecado, estamos separando el mal para que no nos haga daño, para que no nos contagie, para que no se adentre en nosotros. Es una historia que podemos nosotros muy bien interpretar de todo lo que estamos viviendo. Nos llenamos de miedo, ponemos precauciones en relación al mal físico, pero no ponemos precauciones en relación al mal espiritual. Todos los días lo sabemos, estamos viviendo en un mundo, en una televisión, en donde se nos mete pecado, se nos meten obras malas, asesinatos, y no ponemos precauciones, no nos ponemos tapabocas, no nos ponemos cubreojos. Permitimos que la influencia del pecado se vaya metiendo en nuestro corazón. Y por eso luego va ocurriendo lo que nos va ocurriendo. Separados, divorciados, familias que se rompen, porque se nos va haciendo habitual el pecado. Incluso nosotros mismos, lo hemos comentado en algunas ocasiones, nosotros mismos a veces le decimos a un esposo o a una esposa, ¿por qué estás aguantando? La vida es para vivirla, para disfrutarla, y ayudamos a que las personas rompan sus compromisos y vivan en pecado. Bueno, pues fíjense todas las enseñanzas que se pueden sacar precisamente de interpretar desde Dios, desde el Evangelio, una situación como la que nos está ocurriendo. El Señor pues nos pone este ejemplo de la vida de los sarmientos y nos dice, todos ustedes se influencian, todos ustedes están juntos. Si ustedes están unidos a la vid, si son capaces de permanecer unidos, pegaditos a la vid, entonces tienen que dar frutos buenos. ¿Quién es la vid?
Él nos dice, la vid es Dios. No son los demás son sarmientos como nosotros, pero la vid es Dios. Si estamos pegaditos a Dios, influye Dios en nosotros y nos hace tener obras buenas. En el tema de las obras podemos tener 3 tipos de obras. Las obras malas. ¿Qué significaría que tenemos obras malas? Que nos dejamos influenciar por los que hacen obras malas o por el que crea las obras malas, que es el demonio, el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, el que vive haciendo obras malas es una persona que se deja influenciar, está infectado por el pecado, vive en el pecado, permanece en el pecado. Y luego en el otro extremo están las obras buenas, es decir, aquel que vive en la gracia, que se deja influenciar por Dios, que vive pegado a la vid. Pero hay una que no nos habla el Evangelio, a lo mejor porque no es real, ¿verdad? Todos hacemos obras buenas u obras malas, o de los dos tipos a la vez, obras buenas y obras malas. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, yo no hago mal a nadie? No soy bueno, pero tampoco soy malo. ¿Dónde quedan esos? ¿Dónde quedan los indiferentes? El Evangelio, ¿qué dice de ellos? Que son tibios. ¿Y qué dice? Dice el Señor, esos son los buenos. ¿Qué dice de ellos el Señor? Los vomita, ¿verdad? Eso lo dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos dice que Dios a los tibios, a los mediocres, a los que ni chichan ni limoná, ni para adelante ni para atrás, a los que no toman decisiones en su vida, no se comprometen con nada en concreto, ni con el mal ni con el bien, Dios los vomita. Entonces, ante esas situaciones, esos que son tibios, esos que no hacen ni mal ni bien, no sirven para nada. Necesitamos gente, y así han sido todos los santos, gente que del mal se pasan al bien. Eran antes personas malas, hacían obras malas, vivían en el pecado, pero en el momento de su conversión, acá está, al otro lado, y a vivir desde Dios ahora, con la misma pasión y con la misma fuerza que antes ponían sus miembros en relación al pecado. Entonces, nosotros hoy somos invitados a vivir todo esto que estamos viviendo y que hemos vivido en relación a lo físico con la influenza, a vivirlo en relación a la gracia. Que nos tomemos precauciones en relación al pecado, a vivir en el pecado. Que tengamos obras buenas, que se nos noten las obras buenas que hacemos. Acaba el Evangelio diciendo, la mayor gloria de Dios es que ustedes den mucho fruto, que tengan muchas obras buenas. Y para vivir, para hacer obras buenas, necesitamos permanecer unidos a la vid, estar cerquita de Dios, interpretar la vida desde Dios. ¿Cómo se interpreta la vida desde Dios? ¿Cuáles son como las convicciones que tiene que haber en nuestra vida y que no pueden ser manipuladas, no pueden ser manejadas por nada ni por nadie? ¿Qué convicciones tienen que existir en nuestra vida para que nuestra vida esté pegada a la vida, para que nuestra vida esté unida a Dios? Algunos de nosotros decimos, acordados, lo he dicho ya, de acuerdo a lo que me pasa, eso significa si Dios me quiere o Dios no me quiere. Me va mal, Dios no me ama, yo me porto mal contra Él o contra los demás. Eso no es una convicción cristiana. ¿Cuál es la convicción cristiana? Hoy nos la dice el Evangelio. Sé que me está podando si me está yendo mal, pero yo sigo pegado a la vid, yo sigo unido a Dios, yo sigo creyendo en su amor. Entonces, primera convicción, el amor de Dios es para siempre. Si me va mal, no es que Dios no me ame. Mi convicción cristiana es, Dios me ama, y no sé bien por qué me pasa esto. ¿Será que me está podando? ¿Será que quiere que dé más fruto? Como le pasó al pueblo de Israel cuando fue deportado. Recuérdenlo. Pero no podemos dudar del amor de Dios y de su salvación. El que duda ante los acontecimientos de esa presencia de Dios en su vida no es cristiano, no está afianzado en la fe cristiana. ¿Sí?
Entonces, la primera convicción profunda es: nada